Ingeniero Cristian, ¿me escucha perfectamente? Hola, ¿qué tal? Sí, te escucho perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Perfecto, ingeniero Cristian. Vamos primero a presentarlo a usted y a nuestro capítulo para luego proseguir con su presentación del tema. ¿Conforme? Ok, adelante. El tópico que vamos a tocar el día de hoy va a ser geotécnica, geotecnia en túneles y mecánica de rocas. El tema a ver es supervisión de investigaciones geotécnicas y vamos a explicar un poco de quién es el ingeniero Cristian León. En el 2007, el ingeniero Cristian León se graduó. Es ingeniero geólogo por la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene un diplomado internacional de especialización con doble certificación peruano-suizo en geotecnia aplicada, mecánica de suelos y geomáquinas, geomecánica de rocas en el 2016. Es estudiante de la maestría en geología con mención en geotecnia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta en más de 15 años de experiencia profesional y más de 13 años de experiencia en geología geotécnica, como la realización de proyectos en ingeniería geotécnica, geomecánica, geología estructural y exploración geológica de campo. Es especialista en temas de geología con geotecnia, para obras civiles y minería. Ha dirigido, organizado y supervisado varias campañas de campo, investigaciones geotécnicas, geomecánicas e hidrogeológicas tanto en Perú como en Chile, realizando actividades como mapeo geológico superficial, mapeo geomorfológico, geodinámica externa, mapeo geomecánico de afloramientos y bancos, excavaciones a cielo abierto o calcatas, supervisión de perforaciones geotécnicas e hidrogeológicas, logueo geotécnico de las perforaciones diamantinas verticales y orientadas, muestreo de suelos y rocas, ubicación, evaluación y control de canteras, evaluación de cimentaciones. Bueno, ha tenido acompañamiento técnico en ensayos geofísicos de refracción sísmica MASU y MAM, tomografía eléctrica, CEP y georradar. Actualmente se desempeña como ingeniero geotécnico en Stantec e ingeniero residente. Bueno, sin más que decir, es una bibliografía muy amplia y con mucha experiencia, digno de admirar. Ingeniero Cristian León, le doy el pase para su presentación de supervisión de investigaciones geotécnicas. Enseguida dejo de compartir pantalla. Claro, muchas gracias. Sí, bueno, actualmente me encuentro en campo. Estoy, bueno, en el centro del país y, bueno, de acá voy a presentarles. ¿Me indican si es que llegan a ver la presentación, por favor? Sí se puede visualizar la presentación, ingeniero Cristian. Ya, genial. Entonces iniciamos. Bueno, lo que voy a comentar el día de hoy es sobre la supervisión de las investigaciones geotécnicas, en general sobre la campaña de investigaciones geotécnicas, siendo la base realmente de cualquier estudio de geotécnico o cualquier estudio de estructuras. Hace poco escuchamos a Salvador, un gran amigo mío, que hablaba mucho sobre el proceso constructivo de los túneles. Justamente antes de eso, algo que es sumamente importante es justamente las investigaciones geotécnicas, ¿no? Vamos a desarrollar un poco sobre este tema, ¿no? Vamos a comenzar con un momento de seguridad. Es importante que todos entendamos que justamente la seguridad es primordial en cualquier actividad que realicemos. Los invito a practicar estos momentos de seguridad en casa, en la universidad, en el trabajo. Dense unos minutos para considerarlo, ¿no? Bueno, en este momento vamos a considerar el tema de los EPPs, fundamental. En este gráfico muestra un poco lo que es los EPPs que utilizan mucho dentro de la mina subterránea, pero también se utilizan mucho en superficie, ¿no? Es fundamental el tema del casco, de los tapones, ¿no? El respirador de media cara, en este caso, los lentes de seguridad, los guantes de seguridad que son sumamente importantes, un mameluco, bueno, un traje que tenga cintas reflectivas para que se puedan visualizar dentro de la mina o dentro del túnel, y fundamental las botas de seguridad, ¿no? Botas o zapatos de seguridad que se utilizan mucho en superficie. Bueno, dentro de lo que vamos a revisar ahora vamos a comenzar con una pequeña introducción plantearemos el tema de perforaciones geotécnicas, unas diferencias entre los tipos de suelo, algo de rocas,
el logueo geotécnico, hablaremos un poco de generalidades, ensayos de penetración que utilizan mucho en este tipo de perforaciones geotécnicas, al igual que los ensayos de permeabilidad, la toma de muestras de tipo Shelby, que es sumamente importante, sobre todo si estamos en elementos de arcilla, en capas de arcilla, algo de instrumentación y describiremos un poco o mencionaremos un poco otros tipos de ensayo de campo, ensayos de laboratorio. Bueno, dentro de las investigaciones geotécnicas, deberíamos de comenzar con el planteamiento de lo que vamos a realizar, ¿no? Buscar los objetivos y para ello lo que realizamos inicialmente es un planteamiento de las actividades, ¿no? Hay que buscar, hay que enfocarnos hacia qué estamos apuntando, ¿no? Luego de eso hay que generar, buscar una recopilación y un análisis de la información previa que existe dentro de la zona, sumamente importante. Para ello también vamos a capturar o recopilar fotografías, para hacer una fotointerpretación, fotos satelitales, fotos aéreas, que nos puedan tener un marco macro, regional, más amplio de lo que vamos a identificar, ¿no? Es importante a realizar cartografías geográficas y para ello aplicar métodos de geología, hidrogeología y geotecnia para, sumados todo, tener una mejor cartografía. A esto hay que sumarle, hay que hacer estudios de taludes, de cimentaciones, de portales, de los pozos que se vayan a realizar. Hay que generar ensayos de campo, de investigaciones, que es básicamente a lo que nos vamos a enfocar en el día de hoy. También es muy importante la obtención de muestras para ensayos de laboratorio, luego hacer un análisis de descontinuidades dentro de las estructuras que hayamos identificado en campo. También podríamos analizar zonas con potencial ruptura, con fallas o rocas de baja calidad que definitivamente tenemos que seleccionar, marcar e identificar, puesto que estas van a tener un mayor criterio de sostenimiento, ¿no? Y en general vamos a realizar como un contexto final la interpretación geológica y la generación de un modelo geológico geotécnico del terreno, ¿no? Esto es sumamente fundamental para cualquier estudio de investigación geotécnica que se necesite realizar, ¿no? Bueno, hablando de las perforaciones, de la perforación geotécnica en sí, ¿qué es una perforación geotécnica? Bueno, viene a ser una prospección que se realiza en un pequeño diámetro con el objetivo de tomar muestras para reconocer las características del terreno que se quiere estudiar. Las actividades de perforación y muestreo forman una parte integral de una investigación de sitio completo. Permite también revisar las condiciones del suelo perforado, así como las propiedades físico-mecánicas y las características propias del material, ¿no? A su vez también permite llegar a profundidades necesarias para realizar algún tipo de ensayo, ¿no? Y direccionar ensayos propios del estudio, o sea, propios de los objetivos que vamos a ensayar, ¿no? Bueno, hablando un poco de los suelos, vamos a hablar un poco de las diferencias entre las arenas, los limos y las arcillas. Básicamente tiene una diferencia del tamaño. Las arcillas son menores de 0.02 milímetros, los limos van desde ahí hasta los 0.5 milímetros y las arenas desde ahí hasta los 2 milímetros, ¿no? También podemos asumir o identificar que los suelos arenosos son un poco más sueltos en general, mientras que los suelos limosos tienen granos de un tamaño intermedio, formando terrones fácilmente desgregables cuando están secos, ¿no? Mientras que las arcillas son unas partículas más finas y forman un barro característico cuando están saturadas de agua, ¿no? Estos suelos arcillosos son pesados y no drenan ni se desecan fácilmente. Es importante tener en cuenta las consideraciones para la diferenciación de los tipos de
suelos, ¿no? Es sumamente importante, puesto que esto es la base preliminar del logueo geotécnico que vamos a realizar. Bueno, entre algunas diferencias específicas entre las arenas y los limos, las arenas son partículas visibles, mientras que los limos no son tan visibles. Las arenas no son plásticas, mientras algunos limos sí lo son. En terrenos secos, las arenas tienen una ligera cohesión, pero se reduce a polvo fácilmente entre los dedos, mientras que los limos en terrenos secos tienen cohesión apreciable, pero se puede reducir a polvo también con los dedos, ¿no? Las arenas son fácilmente erosionables por el viento, mientras que los limos sí se les dificulta la erosión, ¿no? Y las arenas fácilmente se drenan por bombeo, mientras que los limos casi imposible de drenar por bombeo, ¿no? Ahora unas diferencias entre los limos y las arcillas, ¿no? Los limos tienen unas propiedades coloidales, mientras que las arcillas, o sea, no tienen propiedades coloidales, mientras que las arcillas sí lo tienen. Los limos, a medida que aumenta el tamaño, desaparecen los minerales arcillosos, mientras que las arcillas, en su mayor parte, presentan minerales arcillosos, ¿no? Los limos tienen un tacto áspero, mientras que las arcillas presentan un tacto suave. Los limos se secan con relativa rapidez y no se pegan entre los dedos, mientras que las arcillas se secan lentamente y se pegan con facilidad en los dedos, ¿no? Los limos son presentan terrones secos y tienen una cohesión apreciable, pero se pueden reducir a polvos con los dedos, mientras que las arcillas en terrenos secos se pueden partir, pero no reducir a polvo entre los dedos, ¿no? Y bueno, entre los tipos de roca, generalizar, imagino que ya conocemos un poco sobre el tipo de roca. Las rocas se dividen en tres sectores ampliamente conocidos, ¿no? Las rocas ígneas, las sedimentarias y las metamórficas, ¿no? Las ígneas vienen y se forman por la solidificación del magma. Entre las ígneas tenemos las que son intrusivas y las extrusivas. Las intrusivas son las que justamente no llegan a superficie, y bueno, o inicialmente no llegan a superficie, pero después por métodos de erosión sí ya se llegan a visualizar, ¿no? Mientras que las extrusivas sí son las que vemos posterior a una erupción volcánica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las sedimentarias, que son las que forman por sedimentos a ciertas profundidades y presiones. Estas son muy conocidas, son muy flexibles, son las que incluyen los fósiles, y las que nos permite justamente a llegar a entender el tiempo geológico de estas, ¿no? Y bueno, y las rocas metamórficas se forman a partir de otras rocas, ¿no? De las rocas sedimentarias y las rocas ígneas, justamente a altas presiones y temperaturas sin llegar a fundirse, ¿no? Ahora hablemos un poco del logueo geotécnico. Bueno, es importante dentro del logueo geotécnico establecer un registro de logueo que nos permita eh, determinar justamente las características propias del suelo, ¿no? Para cada proyecto habría que identificar un tipo de registro específico de acuerdo a los objetivos que nosotros requerimos, ¿no? No es tan necesario ubicar demasiadas columnas para identificar diferentes características del suelo, si es que realmente no es lo que no nos va a llevar a los objetivos que realmente requerimos, ¿no? El tema del logueo es un tema que es dinámico, y hay que generarlo, hay que ganar el mayor tiempo posible, puesto que hay perforaciones que son sumamente rápidas entre que sale una corrida y otra, ¿no? Para ello nos guiamos mucho sobre una base, un ayuda a memoria, ¿no? Que se basa mucho en los criterios que están preestablecidos, ¿no? Dentro de la teoría, ¿no? La formulación teórica, ¿no? De igual manera, el registro en roca es sumamente importante, y deberemos direccionar justamente nuestros objetivos en función a lo que requerimos, ¿no?
mayormente la roca está en función a determinar la clasificación de la roca, ¿no? Ya sea Bienaski, ya puede ser 76 del 89, o también se utiliza mucho el Q de Barton, ¿no? Hay otro tipo de clasificaciones, pero dentro de las que más se utilizan o lo utilizamos en general en proyectos aquí en Perú son las de Bienaski y las de Barton, ¿no? Barton se utiliza mucho en tunelería y bueno, Bienaski se utiliza mucho en taludes, en muchos tipos de estructuras o proyectos diferentes, ¿no? Pero también se puede utilizar Bienaski en justamente para túneles también, ¿no? También se tiene que basar en una guía ya de una memoria que nos vaya a ayudar justamente a desarrollar y a tener un mismo criterio y juntar un orden específico sobre lo que estamos planteando, ¿no? Dentro de estos, por ejemplo, resalto el cálculo del RQD, ¿no? Que viene a ser la suma de los fragmentos de roca mayores de 10 centímetros, sumamente importante dentro de todas las clasificaciones de roca, ¿no? Establecidas, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los ensayos de penetración. En este caso vamos a hablar del ensayo de SPT. Bueno, la prueba de penetración estándar se emplea para la recuperación de muestras alteradas de suelo, las cuales en campo permiten identificar los tipos de suelo y definir el perfil geológico. Y en laboratorio permite la identificación de propiedades como contenido de humedad, límite de consistencia, entre otros, ¿no? La prueba en sí consiste en introducir una tubería de caña partida con paredes gruesas al suelo en el fondo del sondaje, utilizando golpes repetitivos con un martillo de 63.5, que son como 140 libras, y que cae a través de una altura de 762 milímetros, que son más o menos 30 pulgadas, ¿no? Esto llegamos a determinar el número de SPT, que es el número de golpes necesarios para lograr la penetración en 300 milímetros después de una conducción de asiento inicial de 150 milímetros, ¿no? O sea, establecemos rangos de casi 15 centímetros y la suma de los dos últimos tramos de los golpes obtenidos viene a ser nuestro número SPT, que es un dato sumamente importante en todos los parámetros geotécnicos, ¿no? La base de la geotécnica, digamos, ¿no? Luego tenemos ensayo de LPT. Bueno, la prueba de penetración larga es una versión ampliada del ensayo SPT que se emplea en las investigaciones geotécnicas en suelos con mayor incremento de gravas, ¿no? Los SPT son más para arenas, para finos, ¿no? En este ensayo se correlacionan el conteo de golpes medidos con los ensayos de penetración estándar. Entonces hay una relación, una correlación entre los golpes obtenidos en este ensayo con los del número de SPT, ¿no? En este caso, este tipo de ensayo, el martillo es de 136 kilogramos y la altura libre es de la misma altura de 762 milímetros para generar más o menos una energía de 750 joules, ¿no? Algunas diferencias entre los ensayos de CPT y LPT: el que más se utiliza o utilizamos aquí en Perú, en proyectos en Perú, es el método norteamericano, donde ahí se establecen algunas características. Dentro de las más importantes, una estimación de porcentaje del SPT es de 215, ¿no? Bueno, otros ensayos de auscultación o ensayos de penetración en general que utilizamos, bueno, está el SPT, está el CPT, que es un ensayo de cono que ingresa a presión, es propio de suelos finos, ¿no? Después está el DPSH, también genera para cierto tipo de materiales, pero no para las gravas. Después tenemos el CTP, o que el conocido como CONOPEC,
donde se utiliza mucho cuando llegamos a materiales más compactos, donde los ensayos de SPT no tienen un rechazo pronto, ¿no? El ensayo de Conopec es un ensayo justamente de cono cerrado, no tiene recuperación de muestra y bueno, se aplica más o menos para la misma cantidad de materiales, ¿no? Hay que tener consideraciones que este tipo de ensayos, los mencionados antes, no deberíamos de aplicarlos para gravas, puesto que no existen correlaciones de estos ensayos en este tipo de material, ¿no? Le va a pasar mucho de que en campo, de repente, la empresa perforista o quien ejecute el ensayo propiamente dicho, va a querer realizar este tipo de ensayos. Hay que tratar de evitarlos, puesto que al final va a ser un valor de observación, pero no va a ser utilizado dentro de los parámetros requeridos, ¿no? Después está el DPL, que es un ensayo también de penetración. Se utiliza mucho en bofedales. Bueno, el ensayo de veleta de campo, que es prácticamente para conocer la fuerza cortante, y bueno, las pruebas de carga que ya conocemos, ¿no? Como ensayos de permeabilidad, bueno, tenemos los ensayos de Lefranc, ¿no? Es un tipo de ensayo in situ que permite determinar la permeabilidad de los suelos en el interior de un sondaje, ¿no? Es un ensayo muy práctico y fácil de realizar en campo, el cual permite dar una idea de la permeabilidad o el índice de la permeabilidad de un nivel o estrato, ¿no? Dentro de estos ensayos de Lefranc tenemos el de carga constante, ¿no? El procedimiento consiste en medir el caudal necesario para mantener un nivel de agua en el interior del sondaje, ¿no? Básicamente los procedimientos o los pasos a seguir: primero se tiene que hacer una limpieza del sondeo, se hace una lectura del nivel freático. Bueno, básicamente ese nivel freático está contaminado por el agua de perforación, pero igual se calcula. eh, Se hace un izado de tubería entre 1 o 2 metros para justamente capturar la cámara de ensayo. Bueno, se llena con agua el sondaje y se espera el tiempo suficiente para liberar el aire acumulado dentro de los poros, ¿no? Se realizan luego se realizan las lecturas del tiempo y del caudal. Este puede variar dependiendo al tipo de exigencia. Eh, Cuando las permeabilidades son elevadas, se toman lecturas cada minuto dentro de los primeros 20 minutos. Otro ensayo es el ensayo de Lefranc de carga variable. Es un procedimiento similar al anterior, pero en lugar de medir los caudales necesarios para mantener los niveles de agua constante, se mide la velocidad de descenso. Eh, Justamente esa velocidad de descenso del nivel de agua en el interior del sondeo, ¿no? O del pozo, ¿no? Acá vemos justamente una gráfica donde se miden y es justamente la gráfica muestra el tiempo versus el descenso, ¿no? Otro ensayo que tenemos es el ensayo o los ensayos de Luyon, ¿no? Este ensayo de Luyon se realiza en roca. Bueno, a diferencia de los anteriores, el ensayo de Lefranc se realiza en suelos, y este ensayo se realiza en roca y permite calcular la permeabilidad in situ de un macizo rocoso fracturado, y consiste básicamente en inyectar agua a presión constante en un tramo obturado del sondaje durante un tiempo determinado, ¿no? Acá, bueno, se muestra el tipo de armazón que exige justamente este ensayo, este tipo de ensayo. Tanto el sistema de la caja exterior de los manómetros y caudalímetros, y bueno, el tipo de cabezal en T para tapar la tubería, ¿no? Ahí se aprecia una tubería, bueno, un pequeño cable o tubería que es por acá se ingresa el nitrógeno hacia un packer, que es el que pretende obturar el sector que vamos a ensayar, ¿no? Acá hay dos tipos de sistema o de ensayos dentro del Luyon: el de packer simple y el de packer doble, ¿no? Bueno, aquí los tipos de roca que hay que considerar. Es muy importante saber en qué tramo de roca vamos a obturar. No es lo mismo obturar en un tramo de roca con
con un RQD mayor de 80%, que un tramo de roca con 50%. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de casos, puesto que también podríamos, si es que encontramos sectores de roca muy fracturados, podríamos romper el packer, ¿no? Y perderíamos justamente el ensayo, ¿no? Ahora la toma de muestra Shelby. Bueno, esto lo quise mencionar porque es sumamente importante. El tubo Shelby o tubo de pared delgada sirve para la toma de muestras inalterada de los suelos de consistencia blanda, ¿no? Eh, Básicamente arcillas. Este tipo de muestreo permite conservar las propiedades de las muestras en su estado natural y evita los cambios en sus condiciones, ¿no? El muestreador es justamente un tubo de acero o latón de diámetro exterior entre 1 y 1,5 milímetros y una longitud aproximada entre 80 centímetros y 1 metro, ¿no? Es común cortar el tubo longitudinal al extraer la muestra, teniendo cuidado justamente con la fricción lateral, ¿no? Dentro del procedimiento de la muestra de tubo Shelby, bueno, al momento de muestrar, el tubo debe estar hincado en el suelo con gran fuerza de forma constante. Este tubo justamente entra a presión y datos que tenemos que considerar justamente la fuerza de empuje como el tiempo de empuje del ensayo, ¿no? Bueno, hasta alcanzar justamente el punto de rechazo o el punto de la profundidad del ensayo, ¿no? Una vez que se ha obtenido la muestra, el tubo de la pared delgada es desconectado del cabezal para luego utilizarlo para futuras muestras, ¿no? Bueno, en casos extremos, el tubo tenemos que colocar tapas herméticas para justamente no perder esta condición de inalterado, ¿no? Y justamente evitar la desecación, ¿no? Una vez que sale el tubo, hay que impermeabilizar y medir justamente la recuperación, ¿no? Hace años atrás, se utilizaba mucho la parafina para impermeabilizar. Ahora se están utilizando otros tipos de tapones herméticos que no son tan contaminantes, ¿no? Bueno, esto es lo que estaba mostrando dentro de los procedimientos. Bueno, dentro de las aplicaciones que tiene justamente estos tipos de muestra, bueno, está justamente para la estratificación del suelo, para el análisis de los estratos que forma un suelo, para su clasificación geotécnica, la resistencia de la permeabilidad, compresividad y el esfuerzo de los estratos que forman el suelo es sumamente importante justamente en este tipo de muestras, ¿no? Y el análisis de la consistencia y la capacidad relativa de algún tipo de estrato específico. Es importante, este tipo de muestras nos ayudan para generar condiciones similares a las naturales dentro del terreno, ¿no? Y nos permiten hacer unos ensayos especiales justamente para conocer estas condiciones, ¿no? Bueno, dentro de la instrumentación que se utiliza mucho en este tipo de campañas, están las de piezómetro Casagrande. Bueno, hay una figura, hay un tipo de sistema de Casagrande múltiple. Bueno, en general, este tipo de piezómetro se usa para monitorear los niveles de agua dentro de un pozo vertical. Básicamente se compone de dos tipos de tuberías, ¿no? Las que son las lisas y las ranuradas. Por las ranuradas es por donde ingresa el agua y por la presión hidrostática llega al nivel freático en equilibrio, ¿no? En un sondaje se pueden instalar piezómetros simples o múltiples y estos suelen, bueno, haciendo un tipo de diseño más específico, también puede estar acompañados de otro tipo de piezómetro que es el de cuerda vibrante, ¿no? Acá hay una fotografía, se muestra un tipo de piezómetro Casagrande expuesto. Ya terminó la instalación, ¿no? La instalación del diseño, del procedimiento constructivo, y ya solamente faltaría hacer la caja y el tubería de protección, ¿no?
Otro tipo de pisómetro es el de cuerda vibrante, ¿no? Y este se usa para medir justamente la presión de poros en aguas subterráneas, considerando la carga hidráulica sobre esta, ¿no? Es sumamente importante este tipo de ensayos. Dichas medidas se obtienen a través de un sensor. Bueno, estos sensores acá muestro unos tipos, justamente ubicados a una profundidad requerida, el cual mediante un cable, un cable que es justamente el que lo va a sostener, llega hasta la superficie y pueden hacerse lecturas con una unidad de lectura, ¿no? Ahí está el readout box, ¿no? En un sondaje pueden instalarse junto con pisómetros Casagrande o con inclinómetros también, ¿no? Este tipo de piezómetros en la instalación es muy sensible y se utiliza bastante para conocer las condiciones de la presión de poros para determinados tipos de suelo, ¿no? Específicos que nosotros queremos investigar dentro de nuestros objetivos de, de la campaña en general, ¿no? Por ejemplo, pueden ser algún tipo de capas de arcillas que sean muy sensibles o de posible licuación. Entonces, son sumamente importantes, ¿no? Y hay que tener un control, no solamente para este tipo de pisómetros, sino para el anterior también, un control específico de que el diseño del pisómetro sea el que realmente se ejecute en campo, ¿no? Para esto necesitamos justamente hacerle un seguimiento a ¿no? Y bueno, hacer un control justamente al proceso constructivo, ¿no? Bueno, también tenemos los inclinómetros, que son instrumentos para medir los desplazamientos verticales como horizontales de la masa de suelo o de roca, así como para monitorear la estabilidad en terraplenes o taludes, ¿no? Acá se muestra los instrumentos que se utilizan justamente para este piezómetro. Es una tubería ranurada, que es por donde va la guía. Esta guía se inserta justamente en esta tubería y se hacen lecturas cada 50 centímetros, ¿no? Se hacen unas lecturas básicas y cada cierto tiempo se van midiendo estas lecturas para ver las desviaciones, tanto horizontales como verticales, que ha tenido el pozo, ¿no? Eh, Muy importante, justamente Salvador en su presentación anterior indicaba que era sumamente importante justamente para hacer un proceso de seguimiento posterior ya durante el proceso constructivo justamente de cualquier estructura. Bueno, otro tipo de ensayos, vamos a considerar los ensayos geofísicos, que son muy importantes también en este tipo de campañas de geotécnicas, campañas de campo. Está la refracción sísmica, el MAS-W o el análisis multicanal de las ondas superficiales. En la refracción sísmica lo que vamos a obtener son las velocidades de ondas P, y en el MAS-W, así como en el MAN, vamos a obtener las velocidades de ondas S, ¿no? El MAN se complementa con el MAS-W, puesto que el MAS-W es limitado. Normalmente tiene profundidades de hasta un máximo de 25 o 30 metros para longitudes incluso de 100 metros de línea de ensayo, ¿no? Y el MAN se basa en un procedimiento de ruido sísmico pasivo, donde llega a obtener consideraciones o medidas mucho más profundas. Puede llegar hasta 90, 100 metros sin problemas, y se complementa justamente con el MAS-W para llegar a tener consideraciones de justamente estas velocidades de corte, de ondas de corte, que son sumamente necesarios para la obtención de parámetros geotécnicos que se utilizan mucho para diseños o análisis de estabilidad, ¿no? Otros tipos de ensayos está la gravimetría, la magnetometría, la resistividad eléctrica, los sondajes electros verticales o los CEPS, que se utilizan mucho para conocer los niveles de agua cuando no hacemos algún tipo de perforación, ¿no? Igual, todo este tipo de ensayos son ensayos indirectos. Bueno, la tomografía de resistividad eléctrica es sumamente importante para conocer
a veces cavidades que hay dentro del suelo, del terreno en general. Se utiliza mucho cuando hay materiales kársticos para identificar justamente este tipo de características particulares de las rocas calcáreas y que nos podrían generar un tipo de subsidencia en los procesos de constructivo o ya de ejecución de la obra, ¿no? Y bueno, otro tipo de ensayos son las razones espectrales, que justamente nos van a ayudar a identificar la amplitud del- de los valores sísmicos para identificar justamente la respuesta sísmica al terreno que vamos a ensayar, ¿no? Bueno, otros tipos de ensayo, bueno, esto ya ensayos de laboratorio, está la hipotografía o sección del GA para conocer realmente qué tipo de roca es la que vamos la que estamos usando o lo que estamos caracterizando, las composiciones químicas, propiedades físicas, la carga puntual, bastante utilizada para conocer también los parámetros de resistencia, la compresión uniaxial, la compresión triaxial, justamente este es una muestra, una gráfica de compresión triaxial, el corte directo, la tracción indirecta, y a veces también se utiliza abrasividad. Recuerdo mucho, yo hice acompañamiento en el proyecto de la línea amarilla, así como comentó Salvador, fue una experiencia sumamente increíble y utilizamos mucho el tema de abrasividad de rocas luego bueno, de una selección de canteras para las rocas que iban encima del túnel ya construido, ¿no? O sea, que iban a ser la base del lecho justamente del río en sí, ¿no? Entonces se utilizó mucho este tipo de ensayo de abrasividad, bueno, entre otros también, ¿no? Bueno, yo hasta aquí nomás. Muchas gracias igual por su atención y bueno, estoy listo para las preguntas. No tengo el tiempo hoy a la mano, pero espero que no me haya pasado. Vamos muy bien con respecto al tiempo, ingeniero. No se Ah, preocupe. perfecto, Más bien, perfecto. en lo que están formulando más preguntas, quiero agradecerle por su ponencia. Ha estado muy claro el tema de hoy. Ha estado, también estamos algo saturados de tiempo, ¿no? Como solo tenemos una hora y bueno, tenemos que volar. Pero Sí, queremos agradecerle por el tiempo que se ha dado para poder estar el día de acá con todos los presentes. Y nada, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, ingeniero Cristian. no, a ustedes, realmente este es un tema bastante amplio. Yo invito a todos, ingenieros, yo soy ingeniero geólogo, pero invito mucho a los ingenieros civiles que a la larga siempre quieren ingresar al tema de diseños, de estabilidad de generar de taludes o estabilidades de materiales, eh, puesto que conocer justamente lo que se hace en campo es sumamente fundamental para tener un mejor criterio de lo que se va a estudiar o analizar más adelante, ¿no? Yo he participado en proyectos donde encontré capas de arcilla más duras que las arenas, o sea, y uno cuando está en una oficina tratando de hacer un análisis, no llega a entender mucho esto, se le hace difícil entenderlo, pero cuando está en campo y se da cuenta del tipo de material del que se está justamente estudiando, te das cuenta que la posibilidad es muy amplia y la variabilidad de justamente las características que presentan los diferentes tipos de materiales es muy variada. Entonces, yo realmente, siempre que tengo la oportunidad, invito a los juniors, a los ingenieros civiles juniors o a cualquiera que esté interesado a participar justamente de este tipo de campañas geotécnicas, que les va a dar mucho mayor criterio justamente para identificar y generar mejores diseños y mejores estabilidades, ¿no? Análisis de estabilidad. Muchas gracias por esas palabras, ingeniero. Vamos con la pregunta de John Chávez, quien nos saluda a usted, ingeniero Cristian León.
Vamos con su primera pregunta, que es, con respecto al logueo geotécnico de rocas en sondajes diamantinos, ¿se puede tener diferentes interpretaciones con respecto a los parámetros del RMR de Wieniawski entre un logueador de una unidad minera de Perú y otro logueador de otro país? Sí, bueno, yo saludo a John, lo conozco hace muchos años. Bueno, sí, en general, una persona, o sea, si son dos geólogos o 12 supervisores, dos logueadores diferentes, pueden tener criterios diferentes para análisis de características, ¿no? Pero en el macro puede variar algunas características, pero en el macro los resultados de la clasificación no van a variar, puesto que la variación de los valores, no sé, por identificar uno o más parámetros de RQD o de resistencia, no van a ser trascendentales dentro de la clasificación en sí, a lo que debemos de apuntar, ¿no? La clasificación de Bienaski separa 5 grandes grupos de roca entre muy mala, mala, regular, buena y muy buena, ¿no? Dentro de esta clasificación que es bastante amplia, algunas variaciones, un logueador puede asumir un RM, no sé, de 50 y otro de 55, pero en general viene a ser el mismo tipo de clasificación de roca regular. Entonces, ¿se puede homogenizar el logueo geotécnico? Sí, bueno, la idea es que haya una cabeza dentro de este logueo o campaña geotécnica, que es la que va a guiar y va a entregar el criterio generalizado a los demás logueadores, ¿no? Para que todos lleguen a intentar uniformizar justamente este tipo de criterios. Y Perfecto. para eso también justamente están estas guías memoria o ayuda memorias que van a ayudar justamente a tener un criterio único o lo más posiblemente único y no que cada uno lo interprete por su lado, ¿no? Su segunda pregunta, John Chávez, sería, ¿podría indicar si es que hay bibliografía del procedimiento del logueo geotécnico de rocas? Bueno, bibliografía no es muy conocida. Realmente, justamente el tema de supervisión en campo en general es algo que se conoce en campo. O sea, uno aprende en campo, siempre hay alguien que conoce más y va enseñando a los que están debajo de uno mismo, ¿no? Pero cada empresa, consultoras, perforistas, hacen guías de procedimientos de logueo, tanto en suelo como en roca, y establecen criterios que de manera general son uniformes para todos, ¿no? Porque la roca es una y los criterios de RQD, por ejemplo, es único, ¿no? Entonces, no existe una bibliografía específica, pero sí existen varias guías particulares de las empresas que podrían ayudar mucho a tener un criterio, un mejor criterio en justamente este logueo de rocas. Listo. La siguiente pregunta es de Paul Alonso Durant. Si durante el logueo identifico fallas en la roca, ¿cómo saber si son fallas importantes o activas, entre paréntesis? Bueno, en el logueo específicamente no se pueden identificar fallas activas, ¿no? Las fallas activas tienen una visión ya regional. Hay que hacer un buen cartografía, un buen mapeo regional con la identificación de justamente este tipo de fallas activas, ¿no? Y dentro de ese criterio ya regional que tenemos, ver si es que existe la posibilidad de que cruce el sondaje que nosotros estamos perforando, ¿no? Eh, Existen varios métodos o metodologías para identificar las fallas activas. Eh, Así a grosso modo, ahí para que ustedes se den cuenta, cuando están caminando o están circulando, están transitando por las carreteras, no sé si alguna vez hayan visto que dice falla geológica y ahí cambia justamente la carretera, se vuelve más de tipo trocha.
justamente esa de ahí es una falla activa, ¿no? Y nosotros en proceso constructivo tenemos que conocer, aceptar y adaptarnos justamente a la naturaleza. Es una falla activa que siempre va a justamente modificar este diseño de pavimento y hay que generar un tipo de diseño, estructuras que sean más variables para que este tipo de estructuras no le estemos construyendo a cada rato, ¿no? Pero en general las fallas activas en un logueo no se pueden identificar, ¿no? En un logueo estamos hablando de un testigo de un diámetro, no sé, de 6 a 9 centímetros, ¿no? Es complicado. Listo. Pasemos con la siguiente pregunta. ¿Cómo calibran los pisómetros y la toma de datos al computador? Bueno, bueno, hablando del pisómetro de cuerda vibrante, existe una lectura, ya existen ya procedimientos establecidos por las marcas, por cada marca. Bueno, generalmente para hacer cuerda vibrante, se inicia con una lectura cero. Esta lectura cero viene parte del, del formato de calibración que viene el sensor en sí. Y bueno, se tiene que comparar y llegar a asegurar que justamente esta lectura cero sea la adecuada, ¿no? Luego, dentro del proceso de instalación, se tiene que hacer otro tipo de lectura, ya cuando está luego del diseño final, este tipo de lecturas también se realizan, ¿no? Justamente esta unidad de lectura lo que genera son unos valores que se tienen que transformar, eh, a transformar a justamente las medidas de presión de poros que uno requiere, ¿no? Para el tema de los pisómetros Casagrande, que miden los niveles de lectura, uno tiene que medir diferentes tipos bueno, el tipo de nivel donde se recolecta por día y por hora, y no se hace solamente a un pisómetro Casagrande, ¿no? Se hace a una serie de pisómetros que están instalados en la estructura o en el campo en general, y estos pueden determinar incluso niveles freáticos de áreas completamente grandes, ¿no? Que van a ayudar justamente bueno, a identificar posibles flujos de, de aguas subterráneas, ¿no? Perfecto. Vamos con la pregunta de Paula Alonso Orant, que ha dicho, durante los recrecimientos de una presa de relaves, ¿cómo se logra recrecer los inclinómetros o es que estos quedan enterrados? Asimismo, ¿desde qué etapa recomienda la instalación de la instrumentación geotécnica? Bueno, los sigilómetros, sí, normalmente se dejan expuestos y dentro de este proceso de crecimiento, recrecimiento de las presas, se van uniendo porque justamente estas tuberías tienen esa facilidad de macho-hembra y permiten la ampliación, ¿no? Para esto uno tiene que conocer previamente el tipo de recrecimiento máximo al que va a ir esta presa para que justamente el cable pueda extenderse hasta tal punto, ¿no? Si es que llegase bueno, a a recortarse el cable o llegarse a los límites de esto, ya sí existen algunos conectores que van a permitir justamente la extensión de estos cables, ¿no? Con la segunda pregunta, la incronometría, la instrumentación general, eh, viene justamente de esta etapa, de la etapa desde inicial, que viene a ser la de la campaña geotécnica de campo, y bueno, y se tiene que acompañar, hacer un seguimiento constante durante todo el proceso constructivo y a veces hasta ya el proceso de ejecución, ¿no? Para ver justamente asentamientos diferenciales de diferentes tipos de estructuras, ¿no? Incluso en las presas de relave, ¿no? Propiamente para ver tipos de cómo se comporta el dique ya justamente con el relave propiamente dicho, ¿no? Listo, ingeniero Cristian. Por el momento han sido todas las preguntas del día de hoy.
Quiero agradecerle por su excelencia y por ponencia y por responder todas las preguntas planteadas por el público en general en el chat. Todos los integrantes de nuestro capítulo estudiantil GUPC nos encontramos agradecidos con su persona y estamos felices de tenerlo acá el día de hoy. Todos los presentes han estado conectados. Tenemos a más de 250 participantes actualmente viéndolo a usted. Y por otro lado, queremos invitarlo a usted a participar en futuras conferencias con nosotros. Agradecerle nuevamente por su brillante participación apoyando este congreso que recién está iniciando con su primera conferencia. Eh, bueno, le deseo muchos éxitos y bendiciones y si le gustaría decirle unas palabras de despedida al público asistente para dar por finalizada la conferencia, estaría estupendo. No, muchísimas gracias a ustedes, al GOPC por invitarme. Bueno, yo me gustaría incidir justamente en la participación de todos ustedes, justamente en las campañas de campo, sumamente importante. Y nada, esperemos vernos pronto en alguna otra conferencia o incluso en campo. Muchísimas gracias.